¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. Estamos en nuestra clase número 7. Para esta clase les recomiendo que ustedes tengan a la mano su geoplano para que puedan practicar ustedes en casa mientras vemos este video, ¿no? Eso nos va a ayudar a comprender un poco más los conceptos que vamos a tratar en estos temas. Entonces, si no tienes tu geoplano a la mano, te lo recomiendo. Puedes pausar el video e ir a buscarlo si no lo tienes a la mano. Bien, entonces, continuamos con nuestra etapa propedéutica. El día de hoy vamos a ver temas, vamos a seguir viendo temas. El tema del día de hoy va a ser, vamos a hablar acerca de seguir tratando el tema de las áreas. ¿Listo? Para ello he elaborado como siempre una presentación que la voy a poner a continuación. Entonces, específicamente vamos a hablar de las áreas, pero específicamente, parece que específicamente vamos a hablar del área de los triángulos. ¿Sale? Entonces, vamos a arrancar de lo que nosotros vimos en la clase pasada, donde tuvimos para calcular el área de un cuadrado, ¿no? Estuvimos calculando las áreas. También llegamos a ver que los triángulos eran la mitad de los cuadrados, una parte lo vimos para calcular el área de los ejercicios anteriores. A lo mejor algunos tuvieron dudas sobre eso, cómo calcular esa área. Son dudas que vamos a aclarar en las asesorías, no se preocupen. O también vamos a ver el tema más adelante, ¿no? Yo tenía este cuadrado, perdón, y yo quisiera calcular el área. Lo que estábamos haciendo anteriormente es pues que decíamos líneas imaginarias de tal manera que nosotros sabemos que de pivote a pivote tenemos una unidad lineal. Entonces, si yo contaba los cuadritos que se hacían de pivote a pivote, yo podría obtener el área de la figura que yo había formado, en este caso un cuadrado. Entonces, yo simplemente contaba los cuadros que formaba y sabía que tenía 9 cuadros. De tal manera que sabemos que el área del cuadrado que tengo aquí pues es 9. Sin embargo, muchas veces, obviamente digo, los cuadrados van a ser de diferente tamaño y por ello tendríamos que elaborar una fórmula, porque podemos tener cuadros muy pequeños que no tendrían nada de importancia, de relevancia, hacerlo de esta manera, con este método, pero también podríamos tener cuadrados muy grandes, ¿no? De tal manera, que sea difícil estar contando cuadro a cuadro. Entonces, para ello debemos elaborar una fórmula, que esto nos va a facilitar el encontrar el área de este triángulo, de este cuadrado. Entonces, yo sé que tengo una base, sé que tengo una altura, entonces, si yo multiplico la base por la altura, voy a obtener el área de este cuadrado, por ejemplo, en este cuadrado. Una vez más, disculpa. Entonces, por ejemplo, yo sé que tengo 9 cuadros y sé que tengo una base que mide 3 cuadros y una altura que mide 3 cuadros. Entonces, digamos que en este momento solamente voy a utilizar las unidades lineales, lo que viene siendo la parte del perímetro. Entonces, tengo 3 unidades lineales, tengo 3 unidades lineales de altura, y si yo multiplico 3 por 3, pues obtendría los 9 cuadros que yo tengo aquí, ¿no? Partiendo de eso, imaginemos que yo tomo una liga en ese cuadro y la pongo de esta manera. Yo les recomiendo que con su geoplano utilicemos, vean la figura que están, realícela en su geoplano, coloquen una liga de tal manera que ustedes puedan observar que lo que estoy haciendo actualmente pues es dividir este cuadrado por la mitad. ¿Qué puedo deducir de esto? Pues simple, ¿no? Pues que un triángulo va a ser la mitad de un cuadrado. Y también, obviamente, sabemos que de un rectángulo y en general de cualquier cuadrilátero pues, puede ser la mitad del triángulo. Si yo lo divido de esta manera. Además, podemos deducir que seguimos conservando una base y una altura. Sin embargo, y sabemos que ahora simplemente, pues si ya sé que tengo una base y una altura y que el triángulo representa la mitad, yo puedo deducir de la misma manera
la fórmula para calcular el área de un triángulo, que sería muy sencilla, ¿no? Si yo sé que ya tengo una base y una altura, y esa base y esa altura es el área del cuadrado, si yo tengo la mitad, lo único que tengo que hacer es dividir esa área a la mitad. Entonces, si mi fórmula era base por altura, yo para tener la mitad de eso, pues simplemente lo divido entre 2, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué entre 2? Porque lo voy a partir por mitad. Entonces, de esa manera nosotros podríamos ya tener la fórmula para calcular el área de un triángulo. Les pido perdón por el sonido de atrás. Entonces, vaya, yo puedo tener puedo formar, tengo un cuadrado y puedo formar diferentes triángulos dentro de él, siempre y cuando lo esté partiendo por la mitad, ¿verdad? De esta manera, con estos trazos, yo podría estar formando diferentes triángulos. Entonces, aún sigo conservando una base, aún sigo conservando una altura. Pero, por ejemplo, va a haber casos especiales como en este que tengo, que sigue siendo un cuadrilátero, es un romboide. Sé que puede ser un poquito más complicado a la hora de encontrar la altura y calcularla. Sin embargo, vamos a tratar de explicarlo. Supongamos que yo en mi geoplano dibujo el romboide y después dibujo con una otra liga este triángulo. Estamos hablando de un triángulo isósceles. Y saber cuál sería la altura de este triángulo para calcular, o de esta figura para calcular en las áreas que me están pidiendo. En este caso yo estoy hablando del triángulo rosa. ¿Cómo encontrarla? Pues podemos trazar una línea imaginaria de tal manera que yo forme una figura que sí reconozco, una figura base. Entonces, a través de esa figura base, yo puedo darme cuenta y comprobar que el área que tengo en que está apareciendo en este cuadro azul es igual al área que está en esta parte. Y si yo traslado, podría obtener que el área del romboide pues es igual al área que tengo en estas líneas imaginarias marcadas con verde, ¿no? Entonces, a través de eso yo puedo saber que la altura que voy a manejar va a ser desde la base, formando una línea perpendicular hasta el vértice opuesto a la base. Esa es la manera en que nosotros vamos a localizar la altura de un triángulo. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, tengo esta imagen de el mismo romboide que estoy utilizando. Simplemente ahora estoy tomando la liga que tenía en esta punta y la estoy trasladando hacia este otro extremo. Si se fijan, aún sigo partiendo mi romboide a la mitad, sigue siendo la mitad, y conservo la misma base, pero la altura de repente se me mueve fuera anteriormente tenía la altura dentro de mi triángulo, ahora está afuera. ¿Esto cambiaría en algún sentido que la altura cambiara? Pues no, porque sigo teniendo la misma figura, sigo teniendo la misma base, sigo teniendo la misma altura. Se supone que a pesar de que el triángulo cambió de ser un triángulo isósceles a un triángulo escaleno, pues sigue siendo la misma medida del triángulo, porque la figura del romboide no ha cambiado y sigue siendo la mitad. Entonces se supone que las áreas son iguales. Entonces, si yo modifico la altura, pues obtendría otro resultado muy diferente. Entonces, esto ¿qué nos dice esto? Pues que la línea, como les digo, para saber cuál es la altura, la línea perpendicular, ¿qué es una perpendicular? Pues es una línea que cuando se cruza con otra línea forman un ángulo de 90 grados. En este caso, la base. Si se fijan, la altura va a ser esta línea, que es perpendicular a la base que tengo aquí, ¿sí? Y de esa manera yo puedo calcular el área que está dentro, utilizando de nuestro triángulo rosa, con la fórmula que ya nosotros hemos deducido, ¿no?
acerca de la fórmula para calcular el área de un triángulo. Entonces, una vez más reafirmo, recordemos que sería la perpendicular. Esto no significa que la base se extienda, porque si yo crezco la base, pues obviamente también tendría otro número diferente. No, simplemente tenemos que tomar en cuenta que la altura va a ser la distancia que se mide desde la base perpendicularmente hacia el vértice opuesto a la base. ¿Cuál es mi vértice? Recordamos que los vértices es el punto donde dos líneas se unen, entonces pues sería el opuesto, sería en la parte superior, ¿no? Una vez que ya identificamos, claro, la base. Entonces, de repente podemos tener este tipo de triángulos, ¿no? Y tomen en ese momento, les digo, tomen sus ligas, formen un triángulo como este y traten de calcular el área de este triángulo. Dentro de nuestro ejoplano, recordemos que las líneas horizontales y verticales no son iguales a las líneas diagonales. Por ejemplo, yo sé que en este momento, en este triángulo, estoy tocando dos pivotes, y de este lado estoy tocando bueno, aquí serían 3 pivotes, acá serían 2 pivotes, diciendo que tengo una unidad lineal y 2 unidades lineales, pero son diagonales, no son la misma medida de una unidad lineal vertical, horizontal. Esas sí son unidades lineales. Entonces, ¿cómo puedo calcular la idea? ¿Cómo puedo calcular el área de ese triángulo? ¿Se podrá, no se podrá? Si se puede, algunos de ustedes me van a decir, pues está fácil, profe. Digo, nada más le pongo valores al azar, ¿no? Digo que valen 2 y digo que de aquí vale 1 y de aquí vale 1. Y esto también es 1. Entonces digo 2 por 1, 2. Y dividido a la mitad, pues tendría 1, ¿no? Que es aplicando la fórmula que nosotros conocemos. Sin embargo, es importante que nosotros razonemos esta parte un poco mejor cuando estemos trabajando con nuestro geoplano, debido a que esto es incorrecto. Entonces, ¿cómo puedo calcular? Una vez más les digo, la técnica que vamos a utilizar para estas ocasiones, pues es trazar una línea imaginaria para formar una figura que sí reconozco y que encierre a la figura que estoy buscando. Entonces, al hacer esto, si se fijan, yo estoy formando, ahora sí tengo figuras que sí reconozco. Por ejemplo, tengo un rectángulo y yo puedo calcular el área de ese rectángulo. Y a través de eso, yo puedo decir que el área del rectángulo, como sabemos que es base por altura, tengo una base de unidades lineales que sí son verticales y horizontales. Si se fijan, tengo 2 por 2, 3, tendría 6 unidades lineales. Perdón, 6 unidades cuadradas. Entonces, ahora sí ya tengo el área del rectángulo. ¿Y ahora qué es lo que necesito hacer? Pues tengo que, yo aquí a simple vista puedo decir que tengo figuras que sí reconozco. Primero estoy buscando el área del triángulo rosa, pero también estoy formando 3 triángulos a los cuales sí les puedo sacar el área, porque si son líneas, sí manejan una altura a través de líneas verticales y horizontales. Por ejemplo, el triángulo 2 puedo calcular su área debido a que pues tengo 2 de base por 2 de altura. Del triángulo 3 puedo calcular digamos que voy a tomar como base esta línea superior y de altura este punto, esta parte de aquí, y yo puedo decir que tengo 1, 2, 3 de base por 1 de altura, y dividido entre 2, pues obviamente tengo otro. Al final, lo que yo necesito saber que el área del triángulo rosa va a ser igual al área del rectángulo, ¿sí? Menos la suma de los triángulos 2, 3 y 4 que estoy formando. Entonces, lo único que tengo que es calcular esas áreas, ¿no? Entonces, si yo digo que el triángulo mide 2 por 2, entre 2, pues me da 2. El triángulo 3 dice que mide 3 por 1, que serían 3, y la mitad de 3, pues es 1.5. Y el triángulo 4, que es 1 por 1, y la mitad, que me da 1, y la mitad de 1, pues es 0.5. Si yo sumo esas 3 áreas, me daría cuenta de que tengo un área de 4 unidades cuadradas. Entonces, si lo que yo estoy buscando es el área del triángulo rosa, pues simplemente tendría que restarle las 3 áreas que no estoy ocupando,
de esa figura, restárselas al rectángulo y decir, si yo sé que son 6 unidades cuadradas menos, 2 unidades, menos 4 unidades cuadradas, yo puedo decir que el triángulo rosa mide 2 unidades cuadradas. Muy sencillo, ¿no? Y ese es el secreto. Tengo que buscar figuras que reconozco, que sí puedo decir que sí pasan por una línea, que sí no son diagonales porque no es la misma medida. Entonces, de esa manera, poder resolver lo que me están pidiendo. ¿Sale? Por último, me dicen que con las clasificaciones de los triángulos, como pueden ser, recuerden que tenemos triángulos isósceles, escalenos y esquiláteros, eso depende de sus lados, ¿no? Recordemos que el isósceles pues tiene dos de sus lados iguales y uno es diferente, en el escaleno todos sus lados son diferentes y en el equilátero todos sus lados son iguales. Además de esa clasificación, también podemos clasificar los triángulos según sus ángulos, ¿no? Y puedo decir que tengo triángulos que se llaman triángulos rectángulos, los cuales tienen un ángulo de 90 grados, ¿no? Aquí tengo un triángulo y en este símbolo que tiene aquí, que parece un cuadrito, representa que ahí hay un ángulo de 90 grados. Y también tengo el acutángulo, donde todos sus ángulos son agudos o menores a 90 grados. Y también tengo los triángulos obtusángulos que tienen un ángulo mayor a 90 grados. Entonces, el día de hoy, como les decía, vamos a trabajar, me decían en la parte anterior, la clase anterior, que les gustaría que les explicara un poquito más cómo trabajar con su manual CIME para poderlo contestar, debido a que aún tenían dudas sobre qué es lo que debían contestar, ¿no? Entonces, para el día de hoy vamos a trabajar sobre las páginas, déjenme ver, 25 y 26, desde la parte déjenme ver si es cierto, sí, desde la página 25, donde vamos a ver los temas que les acabo de decir, cómo son la clasificación de los triángulos, y yo aquí en esta parte pues tengo que poner las características. Yo se las mencioné, ustedes con sus propias palabras, cuáles serían las características de cada uno de estos triángulos, ¿no? Entonces, además, me dice que, por ejemplo, yo tengo triángulos aquí. Yo tengo que ver la altura. Ojo, con esto, porque me está pidiendo la altura. Entonces, ¿cuál sería la altura de este triángulo? ¿Cuál sería la altura de este triángulo? ¿Y cuál sería la altura de este triángulo? Yo ya se los mencioné, que tiene que ser una línea perpendicular opuesta perdón, una línea perpendicular que parte del vértice opuesto a la base. Esa sería mi altura, ¿no? La dibujo. Entonces, se fijan, aquí me la tienen dibujada. Lo único que yo tengo que es calcular cuántas unidades lineales tengo de altura. Por ejemplo, para este caso me dicen que tengo una, tengo dos. ¿Cuántas serían aquí? ¿Sale? Y tener en cuenta que obviamente, digo, las líneas, las alturas, no importa si están dentro o están fuera, siguen siendo igual, ¿no? Incluso aquí nos lo reafirma. Un triángulo, la altura es la distancia medida perpendicularmente desde la base de un triángulo hasta el vértice opuesto a la base. También nos ponen 3 triángulos en base a lo que ya hemos aprendido o visto en este tema, que saquemos el área de estos triángulos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo con mi regla, tengo que medir cuál es mi base, tengo que tomar una base, ver cuál es mi base, cuál es mi altura y calcular el área en base a mi regla, cuánto mide cuál es el área de cada uno de estos triángulos, ¿no? Usando mi regla. También me pide que yo encuentre el área de estas figuras que tengo aquí, que es algo muy parecido a lo que hicimos anteriormente. Yo puedo utilizar la técnica, si se fijan, algunas pues son un poco complicadas porque son figuras que no reconozco. ¿Qué puedo hacer? Pues dividirlas en figuras que sí reconozco, por ejemplo, encerrarlas y restarle las figuras sobrantes, ¿no? De tal manera que yo pueda calcular cuál es el área de la figura que me están pidiendo. Recordando una vez más que no es lo mismo una línea vertical y horizontal a una diagonal, ¿no? No me da el mismo valor. Entonces, utilizando esa técnica, pues
resolvamos esto. Entonces, por mi parte, el día de hoy sería todo, es lo que veríamos el día de hoy. Ya estamos por entrar, si se fijan, a la unidad 1, ya son los temas que siguen para los de primero. Para el segundo todavía tenemos otro de propedéutico más. Entonces, cualquier duda que tengan la vamos a estar tratando en las asesorías. El resto de esta semana vamos a seguir hablando de temas propedéuticos. Creo que por ahí a lo mejor el viernes hacemos un examen, el examen de diagnóstico, para ver cómo andamos antes de empezar ahora sí a arrancar con los temas de las unidades para poder llevar una evaluación de cómo andamos, ¿no? Entonces, de mi parte es todo y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima.